examen neurológico vamos a, hoy día debería tocarnos el tema de sistema motor. Sin embargo, los estimados colegas de neurocirugía tienen generalmente cirugía los días miércoles y viernes. Entonces, no pueden venir a pasar clases. Cambio un poquito el tema, el día lunes pasará el doctor Toco este tema. Y hoy día nos vamos a dedicar ya un poquito a concluir este examen. Ya desde la próxima clase más, el doctor Toco, y después ya empezamos exámenes complementarios. Serán los exámenes complementarios una semana y después ya empezamos con los temas neurológicos. Hoy día vamos a hablar sobre vamos a empezar hablando sobre los reflejos. Como hemos visto en clases, y insisto, todos los grupos van a tener esa charla y vamos a ver en práctica lo mismo. Porque mi intención es, una persona que sabe semiología puede examinar a un paciente y llega, lo que ayer le decía el doctor Fernández, al diagnóstico sintomático. Una vez que estás ahí, ya tienes una idea general de cuál es la enfermedad que está afectando, qué vía está siendo afectada, qué ha pasado ahí. Y por lo tanto no hay demasiado drama en poder seguir adelante. Pero esa es la base para poder hacer la vida médica. Dedíquense a aprender bien semiología de todo. Como les he dicho alguna vez, y les voy a repetir, cuando ustedes empiecen a trabajar, el primer paciente va a tener, a ver, ¿qué quiere tener? Embarazo. Hay que saber examinar. Segundo paciente va a ser un varón con un problema, no respira bien. Nada. El tercero va a ser un paciente con dolor de cabeza. El cuarto va a ser un paciente con problemas renales. Debo saber examinar muy bien todos los sistemas porque hay que aprender primero a examinar, ¿de acuerdo? Por eso yo majadereo tanto con el examen neurológico, que es lo que hacemos los neurólogos. Examen neurológico. ¿Vamos? ¿Qué son los reflejos en general? Como ustedes se dan cuenta, los reflejos son una actividad de defensa, básicamente. Son comportamientos condicionados. La respuesta puede ser de muchos tipos, motora, secretoria, de muchos tipos. Astrup, hace más de 5 siglos atrás, fue el primero en utilizar el término reflejo. El sustrato anatómico, a ratos me parece hasta poco correcto decirle, pero ustedes lo conocen. Hay un receptor, un conductor, neurona aferente, una elaboración en un centro medular o superior, un conductor de salida eferente y un centro de respuesta. Sabemos los elementos. Ahora, una cosa que sí importa es saber qué condiciones tiene el reflejo. El reflejo es predecible. La respuesta es conocida. Es involuntaria. Siempre para obtener tenemos que provocar la respuesta. Y vez que hagamos el estímulo, tendremos una respuesta, por lo tanto es constante. Esas son las características básicas del reflejo. Esto de la última, que sea constante, nos habla de un hecho. A veces los noto cuando están haciendo, por ejemplo, el reflejo patelar o cualquier otro reflejito, empiezan a golpear repetitivamente. No, hay que golpear una vez y observar la respuesta. Esperar un momento y recién volver a estimular. Porque si no, la respuesta no va a ser la correcta. Básicamente vamos a hablar de unos 7 grupos de reflejos. Los superficiales o mucosos, que después vamos a ver la división. Segundo grupo, los profundos o miotáticos, también llamados tendinosos.
respuestas musculares básicamente, los viscerales, los reflejos de automatismo medular, los posturales y los reflejos a distancia, también llamados de protección o defensa. Ahora, los superficiales, empezamos por vamos a hacer un recuento y vamos a mencionar las vías. En prácticas vamos a hablar cómo se hace si no sabemos hacer algo. Los superficiales se van a dividir en mucosos y cutáneos. Entre los mucosos tenemos el corneal, también denominado conjuntival, las vías quinto y séptimo pares, el nasal o estornudatorio con vías quinto de entrada y de salida, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo pares, y la columna cervical, porque cuando estimulamos la naricita no dicen así simplemente, sino hacen así, activando toda la columna cervical. El faríngeo, noveno y décimo pares, el reflejo del pelo palatino, las mismas vías, los cutáneos, básicamente los conocen bien. Tenemos los abdominales, superior, medio, inferior, vías medulares, el superior, dorsal séptimo, el siguiente dorsal noveno y el último dorsal onceavo. Ahora, como les decía en prácticas, también a veces se hace un estímulo en la parte superior, en la región baja del esternón, y se tiene contracción. Esa se habla que la vía es dorsal quinta. El cremasteriano, que va a provocar la elevación del testículo. Y el homólogo en las damas, que es el homólogo en la mujer o reflejo de Geiger. Se estimula en la cara interna del muslo y vamos a tener una contracción del oblicuo mayor. Las vías de son lumbar 1 y 2. El reflejo anal solamente tiene la vía de la sacra quinta. Ahora, el más conocido por ustedes, de lejos por todos, es el reflejo plantar. Que esa es la denominación, no es reflejo de Babinski, es reflejo plantar. La respuesta anormal es la respuesta de Babinski. Las vías son sacro 1 y sacro 2. En 1896, Babinski hace la explicación de su reflejo y de esta respuesta patológica, y ustedes la conocen. La respuesta normal es la flexión de los deditos, y la normal es la extensión y la, inclusive un poco yéndose hacia el dorso del ostejo mayor. ¿Sí? Totalmente. Tal vez lo más importante, hay dos cosas de este reflejo que me interesan que sepan. Uno, ¿qué significa? Significa lesión de la vía piramidal. Cuando encontramos un reflejo plantar Babinski positivo, igual vía piramidal. Eso no hay que olvidarse nunca. Y hay que saber hacerlo, porque no es el reflejito simplemente. Les he pasado ya todo el curso de los libros. Si ustedes leen, por ejemplo, el Fustinoni, espero que todos hayan revisado por lo menos qué libro les he pasado. El Fustinoni dice se puede ser el reflejo al medio, a un lado o al otro. Pero no es tan real. Babinski, ¿cómo lo describió? Lo describió así.
se parte en todo en la región plantar, en la región baja, en la región del talón, se hace una pequeña semicurva. Se va por el borde plantar externo y se hace un paso por el nacimiento de los dedos. Esa es la forma correcta de hacer el reflejo. No es solamente meterle, ¿de acuerdo? Y otra cosa que frecuentemente veo que cometemos el error es sujetar el pie y levantarlo para hacer el reflejo por comodidad. No, se lo debe hacer sobre el plano de la camilla o cama, pero sin apretarlo, porque al apretarlo ya estoy haciendo un estímulo que es uno de los sucedáneos del Babinski. Entonces, sin apretarlo, simplemente poniendo la mano de protección, hacer el estímulo. ¿De acuerdo? Los sucedáneos más conocidos hay un montón. Les decía, hasta en meninges vamos a encontrar sucedáneos. Tenemos el Gordon. El Gordon es la compresión de los músculos de la pantorrilla. El reflejo de Schaffer, que es la compresión del tendón de Aquiles. El de Oppenheim, que es pasar con el borde de la mano o el martillo por encima de la tibia. El de Rosolino, que es la percusión en el dedo medio, y vamos a tener la respuesta o en el nacimiento del dedo. En el Chadok, en vez de hacer el estímulo por la región plantar, hace el estímulo en la cara lateral de la planta. Aquí vamos a tener la respuesta. El Stransky, detrás del maleolo. Ahora, lo que voy a decir a continuación justifica que me miren feo, pero es la verdad. ¿Para qué sirven estos sucedáneos del Babinski? Para que nos divirtamos. ¿Por qué? Porque si tengo un Babinski positivo, un reflejo plantar Babinski positivo, o sea, se abierten los deditos, y todos los sucedáneos me dan negativo, le hago caso a quién, al reflejo plantar Babinski, ¿de acuerdo? Y a la inversa, si todos los sucedáneos son positivos y el reflejo plantar es negativo, ¿a quién le hago caso? Al reflejo plantar. Es el que domina. Insisto, cuando yo era residente, me encantaba ir con mi librito, paciente nuevo, lo abría y hacía todos los reflejitos. Porque la medicina es eso, la medicina es hacer. Siempre va a aparecer alguno que te hace pensar algo más. ¿Sí? Los reflejos profundos, ¿cómo los vamos a designar? ¿Cómo los vamos a anotar en la historia clínica, mejor dicho? Generalmente lo hacen por cruces, ¿no ven? El 0 significará una falta de respuesta. Una cruz significará un reflejo con una respuesta muy baja. 2 cruces normal. 3 cruces cuando aumenta la respuesta. Y 4 cuando realmente es una respuesta intensa. Ahora, yo sé que el martillo de percusión lo manejamos casi como si fuera un tomahawk. ¿Saben qué es un tomahawk? ¿Lo ven? Hay aviones que son los tomahawk, pero no me refiero a eso. Son tomahawk probablemente por la forma. El tomahawk es lo que utilizaban los apaches para golpear la cabecita. Una piedra de esta forma. ¿Sí? Hay algunos martillitos que son así, ¿no ven? Y muchos de nosotros utilizamos el martillo como tomahawk. Así no se utiliza. ¿Con qué potencia debo hacer el golpe? ¿Cuántas dinas de potencia voy a utilizar para hacer? Tampoco somos una calculadora. Voy a utilizar 3 dinas de poder. No, tampoco es así. Entonces, ¿qué es lo que va a golpear propiamente dicho? Por eso les pido que ustedes que tengan martillo y hagan este ejercicio. Estiro.
De tal forma que el golpe es dado prácticamente, simplemente acercando la mano. ¿Ya? Acercando la mano y el golpe va a ser dado por el peso del mano. ¿Estamos? Esa es la forma de hacer. Y así tenemos más o menos un estímulo parecido. Acostúmbrense a hacer esto. Soy medio loco, pues pero yo cuando me siento y tengo mi martillo a mano, cruzo los pies y empiezo a golpear mi pie para ver cómo responde con qué punto. ¿Sí? Entre los profundos, ¿qué reflejos tenemos? Tenemos el mandibular o mentoniano, que se lo hace a cada lado. Quinto par craneal. El maceterino, ese es el nombre correcto, que se lo hace con un pajalengua sobre los dientes y se golpea. También quinto par. El bicipital, y todos sabemos se hace el golpe en el tendón. Vías cervicales ya, medulares, quinta y sexta. El tricipital, en práctica vemos cómo se hacen estos dos, que son los que hay que aprender a hacer en forma dulce. Las vías son cervical sexta, séptima y octava. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 82. Les voy a contar cuántos son de esa cantidad. ¿Cuántos hay, pues? 7. Pero hay cervical raíz 8. El estilo radial a este ladito. Vías las mismas que el anterior, en la posis estiloides del radio. Sexto, séptimo y octavo. El estilo cubital al otro lado, de ahí que van a ver ustedes, no agarramos la mano de costado, sino la mano de frente y hacemos el golpe a un lado y al otro. Las vías aquí son cervicales séptima y octava. Otro que ustedes conocen bien, el patelar o rotuliano. Aquí también van a encontrar las vías, un montón de otros datos. Sin embargo, creo que la mayoría de los autores concluyen que son lumbares 2, 3 y 4. Jamás se olviden de maniobras distractivas. La maniobra distractiva de Jandřešík se escribe, generalmente lo vamos a escuchar que decían Jandřešík, no sé, los argentinos utilizan la Y, pero nada más que ellos, ¿no? Porque no hay en el abecedario. Le diremos Jandřešík como españoles, que consiste en sujetar ambas manitos y jalar. Pero si el paciente está viendo, igual está concentrado en la rodillita, que mire al techo, y si es posible que empiece a contar con ojos cerrados del 100 hacia abajo. Así realmente está distraído y no va a controlar la respuesta. El aquiliano, tendón de Aquiles, vías lumbar 5, sacra 1 y 2. Hacerles recuerdo de este, que es tal vez el que primero desaparece, porque vamos a ver más adelante, mucho más adelante, cuando hablemos, generalmente me dedico a una clase casi entera, cuando vamos a hablar de demencia y estas cosas, hablarles un poquito de cómo se va dañando nuestro cuerpo, cómo se va degradando un montón, función glomerular, la respiración, un montón de factores va decayendo. Y de los reflejos poco a poco se van perdiendo. Y este es el primer reflejo en perderse. Puede perderse inclusive desde los 50 años. El reflejo de Tromer y el reflejo de Hoffman. Las vías son las mismas. Cervical 7, 8 y T1. En práctica lo hacemos, ¿no ven? Ahora lo voy a hacer en 3 personas para que vean algunos. Y en prácticas no se preocupen, todos los grupos van a aprender. ¿Estamos? Dame tu manito.
sueltita la manito, como manito. ¿Están viendo? Sujetamos el dedo medio y hacemos una hiperflexión forzada del dedo medio. ¿Estamos? Este es el Hoffman. El Trommer con el martillo de percusión golpea adelante o encima. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es cerrar la manita. De esta forma. ¿Sí? ¿Qué significado tiene? No nos va a indicar nada si el paciente lo tiene. Yo a veces lo tengo. Algunas veces sale. Hoy día no sale. Tienen mala suerte. Sí, a veces sale. Porque no es patológico por sí mismo. Pero cuando encuentro un reflejo plantar Babinski positivo y encuentro estos reflejos, me está confirmando la lesión de la vía piramidal. Es confirmatorio. Después tenemos el clonus del pie. El clonus del pie consiste en sostener una mano en la región patelar, en la región, ¿cómo se llama? La región de atrás de la patela. En la fosa. Ahí. Ponemos la manito y doblamos un poquito el pie y la otra sujetamos la planta. Y hacemos una flexión forzada, sí, una dorsiflexión. Y la respuesta va a ser repetitiva. Cuando es 2 o 3 y se agota, no hay problema. La respuesta va a ser repetitiva. Lesión de la vía piramidal. La otra forma es un poco más complicada. Sujetar ese es el plantar. El patelar consiste en sujetar la patela. Es un poquito más difícil el rotuliano o patelar. Se sujeta con la mano izquierda el cuádriceps y con la derecha la misma rótula. Y se la jala hacia abajo, un jalón. Y la rótula va a ser un movimiento repetitivo de contracción. Ese es el rotuliano. Igual lesión de la vía piramidal. Y lo que les decía, después vienen los reflejos de la línea media. ¿Qué se llama estito? Es el primero. Después tenemos el mandibular. Después tenemos el esternal superior. Los bracitos del paciente deben estar en esta posición. Al hacer el estímulo aquí, los bracitos del paciente van a ir hacia la línea media. Son reflejos que significan un retroceso. Se observan en lesión frontal y de la vía piramidal. Los bracitos hacia adentro. Vamos a tener el clavicular. Al terminar la clavícula, se pone el dedito y se hace la percusión. Vamos a tener el esternal bajo. Lo mismo. Tenemos uno que es en la parte superior del abdomen. La verdad, lo he intentado ver 1000 veces y nunca lo he obtenido. ¿Ya? Teóricamente nos gusta que la musculatura del abdomen se contrae en este sentido. El medio pubiano es de los que más se hace. El paciente debe estar en decúbito dorsal. Le pedimos que flexione los miembros inferiores, que junte los talones y que se caigan las rodillitas hacia afuera. ¿Me entienden? Decúbito, doble el pie, junta los talones y los piecitos que se caigan. ¿Estamos? Se pone la manito sobre la sínfisis pubiana y se hace la percusión. Y los dos miembros inferiores van a tender ahí hacia el medio. También se tiene el interno rotuliano. Con los piecitos abiertitos se ubica la patela, la rótula, se pone la mano dentro en la cara interna de la región, se hace la percusión y los piecitos van a tender hacia adentro. Todos estos son reflejos piramidales y frontales. Lo que me estaba olvidando es el palmo mentoniano o reflejo de Marinescu.
se lo hace, generalmente vemos y dicen, haga el estímulo en la palma de la mano. Hay que hacerlo con mucho cuidadito. Y la respuesta no es la borra del mentón, porque eso no hay. Es el músculo borra del mentón. Se hace el estímulo aquí y para eso es útil justamente el martillito de percusión, porque tiene para eso el borde de atrás. Esta es la forma ideal de hacer con esto, ¿sí? Es mejor hacer así con una superficie más ancha. Hay quienes dicen se debe hacer el estímulo en la región, ¿cómo se llama esta? Tenar o hipotenar. Al medio hagamos y bien fuertecito. Y van a fijarse en el músculo aquí al costado, en el borde del mentón, que se contrae. Como les decía, es estímulo cervical y respuesta séptimo par. Los reflejos viscerales son básicamente los que conocemos como los reflejos de los pares craneales, básicamente. Del décimo par tenemos el del seno carotidio, el masaje del seno carotidio que va a producir bradicardia. El óculo cardíaco, la compresión de los globos oculares, bradicardia. Estos no los hacemos de rutina, porque hay pacientes que tienen un vagotomismo pero atroz. Le haces el masajito y la frecuencia cardíaca te desciende el golpe y van a tener desmayo de ustedes por el susto que les va a dar ese rato. El paciente no, usted se va a desmayar, que estoy así, ¿sí? Se los hace solamente cuando sospechamos lesión en esa región, ¿está? Los oculares que conocen muy bien, el protomotor, el consensual, el de acomodación, segundo y tercer pares. El cilio espinal consiste en hacer un estímulo en la región lateral del cuello, rascar la región lateral del cuello y va a haber dolor en el cuello y midriasis. Los reflejos de automatismo medular. Vamos a tener los reflejos que se producen por sección medular, básicamente. La triple flexión, en este caso no es necesario hacer el estímulo en la planta del pie, sino simplemente un paso por la planta del pie y el paciente va a retirar el miembro estimulado, lo va a flexionar. Puede ser una triple flexión cruzada o bilateral. También un estímulo en la región inguinal va a producir una triple extensión del lado estimulado o bilateral. El más notorio de estos es el reflejo de Ridocci o reflejo en masa. ¿Están tocando la puerta? Ajá. Ah, diles, porque no tienen nada de mal que lleguen tarde. Se han perdido de la clase, nada, ya se han perdido cosas. ¿En qué consiste este reflejo de la triple retirada? Si tienen clases, que pasen, si no, que no molesten. La triple, este reflejo va a haber triple retirada del lado de la lesión y del otro lado van a ser los dos miembros inferiores. Va a haber una sudoración, vaciamiento rectal y vesical y eyaculación. ¿Quería pedir colaboración? Sí, quería algo de material. ¿Tienen material ustedes? ¿Quién le habrá dicho que venga? Se justifica, es una persona desesperada por la salud de un familiar que pide colaboración o por su salud, pero aquí no va a encontrar mucho. Ya. Los posturales o reflejos tónicos. ¿En qué consisten? Cuando se cambia de posición una articulación, los demás miembros se fijan en otra posición.
Es importante fijarse en el paciente. ¿Alguna vez han visto un... No, estoy hablando mal. Seguro que han visto porque han estado en la semana de medicina y han visto. Algunas de las personas que quedan hebreas adquieren cada posición. Hasta fotos hay de una persona así sentada en arco. Cosas que no son lógicas, son posturas anormales. Y esas posturas anormales me está hablando de problemas generalmente cerebelosos. La bebida es sobre todo al cerebelo. ¿Ya? Entonces son sobre todo cerebelo. Pero esos cambios en la postura siempre hay que describirlos. Ahora, estos reflejos tónicos del cuello, el más conocido es el de Magnus Klein, o reflejo del espadachín, o reflejo tónico del cuello. Eso de Magnus Klein, escríbanlo K-L-E-I-N. Si ven un examen donde está I-N-G-H-B, no importa. Ya, lo escriben de 1000 formas distintas. Ya es un finlandés que nadie sabe escribir su apellido. ¿En qué consiste? Consiste en que en niños, al rotar la cabecita hacia un lado, el miembro facial se va a estirar y el craneal se va a flexionar. Por eso es el reflejo del espadachín, porque parecen espadachín. Y los miembros inferiores también van a seguir un poco esa posición. El más conocido, el que más usamos, como les decía, es un reflejo postural que nos sirve para inclusive algunos procesos meningios. Es el reflejo de Vinda o del hombro de Vinda. Explicándoles bien, en una persona mayor, yo estaré viejo pero no es para tanto, si ustedes me piden que rote la cabeza, ¿puedo todavía rotarla? Sin problema. Pero cuando hay cervicoartrosis, el paciente les va a hacer eso. El hombrito se va a ir hacia adelante. ¿Se entiende? En el reflejo de Vinda, roto la cabeza y el hombro se va a elevar. No se va a ir hacia adelante. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Y los reflejos a distancia son aquellos que básicamente nos hablan de defensa, de protección, son los más dirigidos a eso. En primer lugar, primero los voy a denominar con las guías y después los voy a explicar. Tenemos el óculo palpebral, segundo y tercer par. Óculo palpebral, segundo y tercer par. El óculo orbicular, segundo y séptimo par. El cócleo palpebral, octavo y tercer par. El cócleo orbicular, octavo y séptimo par. Los explico. El primero, el óculo palpebral, sí, a la dama, al estudiante le hago una estimulación en sus ojitos, los va a cerrar mínimamente. Al ver algo que te está por llegar a la carita, cierra los ojos, ¿sí o no? Ese es el óculo palpebral, porque se está cerrando solamente el párpado, tercer par, por eso ves segundo y la respuesta es el tercero, ¿sí? Ahora, si el estímulo es más grande, es un puñete que está dirigiendo, no simplemente va a cerrar los párpados, va a ser un cierre del orbicular, que es el segundo que está viendo el estímulo, y el séptimo par, ¿ya? Y en el cócleo, si agarro y hago un simple palmotazo en el oído, va a haber cierre de los ojos. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en su camita, te acercas y le golpeas la almohada, que suene, y va a cerrar los párpados, ¿sí? Ahí tenemos el cócleo palpebral. Ahora, si le hago estallar un petardo al lado,
No va a ser solamente el par, va a ser todo esto. Va a ser una compresión del orbículo, ¿sí? Depende de la potencia del estímulo. Y en esos, los últimos a mencionarse son los... Si ustedes se les está cayendo una escalera encima, ¿qué hacen? Nada más ya se está cayendo, ya se van a defender, ¿sí? Son los reflejos de defensa y de protección. Con esto tenemos todos los reflejos. Tenemos ya poquito tiempo. Hablaremos 2 minutitos para ganar tiempo sobre los reflejos, sobre el estudio de la vejiga. Esfínteres. Esto es cortito. Vejiga y esfínteres. Acordarnos que el control de estos es el sistema nervioso autónomo. La inervación para el esfínter vesical y para el trígono vesical es aferente, simpática, es aferente, dorsal 9 a lumbar 2 y eferente, dorsal 11 a lumbar 2. Ahora, esta inervación simpática va a producir en el detrusor, en el trígono vesical, en el detrusor, va a ocasionar que se inhibe, que se quede quietito, sin contraer. Y al contrario, el esfínter vesical lo va a cerrar. Por lo tanto, esa es una vejiga que está totalmente retenida, ¿sí? La inervación parasimpática está dada por tanto aferente como eferente, por sacro 2 a sacro 4. En esta inervación parasimpática, las actividades cambian, porque el detrusor va a tener una actividad motora de vaciamiento y el esfínter se va a abrir. El cuerpo utiliza lo que ustedes están utilizando en este momento para contener la filtración renal, es el sistema simpático que está sin activar el detrusor y activando el control de salud. Y la inervación parasimpática es lo que hace a la inversa: aprieta y abre el esfínter. ¿Se entendió? Ya. Lo que me interesa aquí es que comprendamos además que hay una inervación suprasegmentaria, no tiene nada que ver con la médula, que está en el lóbulo paracentral de la región premotora, en relación directa con la prefrontal. Los monitos no tienen esta parte frontal, ¿verdad? Nos diferenciamos en eso. Un monito, si tienen ganas de hacer pis, se va a aquella esquinita ahorita y hace pis. Ustedes lo dudan. No tengo que lo hagan. Aquí más ocultita. Eso nos está diciendo el prefrontal. Ahora, cuando salen de aquí, pican hacia el baño y llegan al baño, van a tener ahí sí que se activa esta región, la región motora. Hay ciertos movimientos que hace el ser humano. La región premotora organiza el movimiento y permite iniciar y detener la micción cuando acaba. ¿Está? Ahora, otra cosa es que si están en la sala de baño y les abren la puerta, se suspende la micción. Eso es medular, nada más, ¿sí? Nada que ver con la piel. Ahora, ¿qué provoca la sección medular? La sección de la médula provoca. Cuando hay sección de la médula, imagínense, este control superior se pierde, por lógica. Va a haber parálisis del detrusor y estado
simpático del esfínter, o sea, simpático dominante. Y esto va a ocasionar, cuando hay lesión, lo que conocemos como globo vesical. Pero esta lesión, a los pocos días, unos 5 o 7 días, cambia y va a empezar un reflejo de vaciamiento. Va a querer vaciar y el esfínter se va a tender a abrir. ¿Tá? Eso nos provoca dos tipos de vejiga neurogénica, básicamente. Una vejiga neurogénica aferente, que va a ser hipertónica espástica. Ambos, tanto el expulsor como el esfínter van a estar cerrados, pero a veces es tanta la presión que va a tender a escurrir la orina, no va a salir correctamente, va a salir goteo. Y una vejiga neurogénica eferente, que es hipotónica o flácida. Ambos se encuentran totalmente relajados. Se va llenando y como está abierto el esfínter se va vaciando permanentemente. La más fregada es aquella que es hipertónica espástica, porque a veces no se puede lograr nada de salida de orina. Y ahí van a ver, personalmente, me van a escuchar decir cientos de veces que la cirugía no me gusta. Y lo que menos me gusta de los actos quirúrgicos, porque un día casi lloro junto con el paciente, es una talla vesical. ¿Saben qué es la talla vesical? Cuando un paciente está con un tipo de estas vejigas y no puede eliminar orina, lo que hace el urólogo es tratar de entrar directamente, no con la sonda, porque para poner una sondita vesical, cuando pasen clases les voy a mostrar el video de cómo se hace una punción del New England. Pero en el New England me has dicho que están las 10 presentaciones, ¿no? Y que se pueden bajar. Se pueden bajar, bájenlas. Y entre esas está cómo se pone una sonda vesical, hay que aprender. A veces hay que utilizar, no sé si en anatomía, ustedes ya no hacen preparaciones en anatomía, ¿ven? Porque hay una sondita que es acanalada y con eso se puede guiar un poquito. Es doloroso, pero se puede. Pero cuando ven que no pueden poner la sonda vesical, está trancada porque el esfínter está totalmente cerrado, la vejiga está aquí así llenita, utilizan un trocar grueso, un yauli más grueso, ¿sí? Y tienen que entrar desde la pared anterior del abdomen hasta la vejiga, no es muy lejos, pero hay que atravesar todo el músculo y hay que atravesar la vejiga y entrar para que se elimine orina. Mis profesores de urología eran el doctor Abularax, de este tamañito, una joya de persona, un médico recontra excelente, gran persona, gran profesor, gran profesional, suavito, no hablaba fuerte. Las clases había que estar, si no, no se escuchaba en la tercera fila. Y el otro, el doctor Sopi, la inversa. Un hombre totalmente expansivo, de ese tamaño, corpulento, no muy gordo, con un lenguaje rudo hacia los pacientes, rudo realmente hacia los pacientes. Y un día cuando estábamos en urología, entró un paciente que tenía un globo vesical y gritaba el pobre paciente. Entonces, pónganle una madera debajo del cuerpo, debajo del colchón, una madera. Él se ha trepado a la cama, se ha parado encima y con toda su fuerza le ha metido el trocar. Después de eso, alguien me dice: ¿quieres entrar a cirugía? Cruz diablo, cruz diablo. ¡Vámonos!